Bendecido día a todos, amigos y hermanos. Seguramente coincidirá conmigo en que la mayoría de nosotros, los que hemos leído la Biblia o lo hemos empezado a leer, hemos iniciado precisamente por el libro del Génesis. Es un libro fácil de leer por las historias maravillosas, principalmente la historia de la creación en los primeros versículos. Y así descubrimos en la narración del primer libro de la Biblia que Dios tuvo mucho cuidado en la creación del mundo, en preparar un espacio hermoso, un espacio agradable para beneficio del ser humano, para crear al hombre. Nuestro texto de hoy, Génesis 2.15, en la nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras, dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Amén. Descubrimos, hermanos, que Dios, además de crear la naturaleza para regocijo de la humanidad, lo cierto es que también le dio finalidad específica al hombre cuando lo puso en ese huerto hermoso, en el huerto del Edén. Y como lo leemos, o como lo leímos, lo puso para que lo cultivara y lo cuidara. Oiga bien, y lo cuidara. Tenemos que preguntarnos, hermanos, si hemos eh, trabajado o respondido en obediencia a Dios. ¿Lo hemos cuidado? Recientemente hemos escuchado ya muchas noticias acerca del cuidado de la naturaleza. Se habla del calentamiento global, de la contaminación del agua, de todo tipo de contaminación, etcétera. El mundo en el que Dios nos puso originalmente era un paraíso, pero nosotros la vamos terminando. Era un jardín hermoso y los jardines tienen que ser hermosos. Si no, imagínese usted para qué pone un jardín si lo tiene descuidado. No tiene caso, ¿verdad? Al contrario, todos, todos se van a admirar de que tengamos nuestro jardín tan descuidado. Bueno, y siempre que oímos hablar sobre el tema de el calentamiento global, los cambios climáticos, la deforestación, contaminación de ríos, mares, pesca indiscriminada, etcétera, etcétera, pensamos que para eso están las organizaciones no gubernamentales, ONG, asociaciones civiles, movimientos que inician personas, empresas grandes, no sé. Pero la verdad es que no es así, hermanos. La principal responsabilidad radica en cada uno de nosotros, de manera personal. Si nosotros personalmente no nos ponemos a trabajar y con la decisión de cuidar de este planeta, de este jardín, lo vamos a terminar destruyendo. Así que cada uno de nosotros tiene que empezar por separar su basura en orgánica e inorgánica, en procurar separar lo que es reciclable, etcétera. Tenemos que hacer algo por este planeta. Y mire, bien podíamos terminar ahí la reflexión de esta mañana haciendo una invitación respecto al cuidado de la naturaleza y estaría perfecto. Pero yo creo que la intención de Dios y la aplicación que nos permite puede ir más allá todavía. Es cierto que podemos cuidar nuestro planeta, pero ¿sabe usted que Dios también lo puso a usted en un jardín privado, en un jardín particular? Nuestro devocional de esta mañana, yo lo he titulado así: Cuida tu jardín. Y estaba indeciso y lo escribí una y otra vez: cuida tu jardín o cuida el jardín. Porque en realidad el jardín privado en el que nos puso Dios no es nuestro, es prestado, es como arrendado. Usted renta una casa, le dan a cuidar una casa y la casa tiene jardín. Lo menos que usted puede hacer es cuidar su jardín. Pero no me estoy refiriendo al jardín físico solamente, al de las plantas, sino la familia donde usted está. Ese es su jardín. Ese es su jardín. Y si leemos con cuidado, otra vez Génesis 2.15 dice: Dios el Señor tomó al hombre, ahí dice Adán, dice en el texto original, Adán, que significa seres humanos. Dios el Señor tomó al ser humano, al hombre, a la mujer,
y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hermanos y amigos, significa que Dios lo puso a usted a cargo de esa familia para que la cuidara, para que la cultivara. ¿Oyó usted bien? Para que la cultivara. ¿Cómo se cultiva? Bueno, no sé mucho de jardinería, pero la mayoría de nosotros sabemos que las plantas necesitan tierra, necesitan abono, necesitan fertilizante, necesitan agua. Hay que cultivarla. Cultivar es producir. Y luego cuidar es quitar plagas, es quitar la maleza, quitar los animalitos que se pegan en las hojas, procurar que no le dé mucho el sol, o procurar que le dé el sol si está en la sombra, eh, cuidar de, si se caen las hojas, se secan, pero hay que juntarlas, hacerlas abono y que siga creciendo el jardín. En nuestra vida van a ocurrir cosas tristes, que son las hojas secas que caen, pero no podemos evitarlas, ese es el ciclo de la vida y tenemos que seguir adelante. Estamos perdiendo amigos y familiares en esta pandemia. Tenemos que seguir adelante. Nuestro jardín no lo podemos descuidar por eso. Tiene usted que cuidar, que velar porque su jardín, su familia, y le hablo a usted como papá, como mamá, pero también ustedes como hijos, tienen que procurar que el jardín donde Dios los puso sea cultivado, sea cuidado, se regenere, florezca. Un jardín hermoso es un jardín atrayente. Si le dan a usted a escoger, ¿en qué jardín quiere usted reposar? ¿Dónde nos vemos? Nos vamos a ver en el jardín, no sé, en el jardín, Dios, no se me ocurre un nombre de un jardín. En el jardín del norte nos vamos a ver. Y ese jardín es seco. Dirían, no, no, por favor, no. Mejor veámonos en el jardín del sur. Ah, ese sí está bonito, tiene agua, tiene flores. Hermanos, un jardín atrayente es el jardín verde, el jardín floreciente, el jardín fresco con árboles. Los animalitos llegan al jardín, las personas buscan los jardines bonitos. Usted no va a vacacionar donde está seco, donde está árido. Va usted a vacacionar, va usted a visitar, a descansar, porque eso invita a un jardín. Su familia, ¿cómo está? ¿Está floreciendo? ¿Está verde? ¿Está frondosa? Invita realmente a que le vayan a visitar o dicen, hoy vamos a visitar al hermano, al amigo, al primo, fulano de tal. Ay, no, yo no quiero ir. Hay puros gritos, puros regaños, puras groserías, puras malas palabras, doble sentido. O dicen, yo quiero ir, sí, 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 vamos a ver a mi tío, sí, vamos a ir a ver a mi abuelo, vamos a ver a mi hermano, vamos, porque en esa familia yo me siento bien, en esa casa yo me siento bien, ese jardín está bien cuidado. ¿Cómo está su jardín? Dios lo puso y le dio ese jardín en préstamo, no es suyo, va usted a entregar cuentas. Al dueño de la viña le va usted a rendir cuentas de su jardín. Si produjo flores, si ese huerto en el que Dios lo puso produjo frutos, o solamente se dedicó usted a comer los frutos y que se secaran los árboles. Taló usted los árboles, usó la madera como leña. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo con su jardín? Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. ¿Eres buena planta o eres maleza? Hermanos, fíjese bien. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Cuide su jardín, cuide su familia, cuide a su esposa, hermano, trátela bien, no le diga malas palabras. Agradézcale la comida, agradézcale todo el aseo de la casa que ella hace, agradézcale la atención por cuidarle la ropa, agradezca la atención por cuidarle los hijos. Hermana, cuida a su esposo, agradézcale por el trabajo que hace, agradézcale también
por cuidar a los hijos, por lavar los patios, por bañar a los perros, por pasear a los perros, por limpiar las ventanas, por reparar el fregadero, el lavabo, por pintar la pared. Agradezca todo lo que haga. Agradezcámonos unos a otros. Es cuidar nuestro jardín, es arrimarnos tierra, es abonarnos, decirnos palabras bonitas desde la mañana. Cuando abra usted sus ojos y vea usted a su pareja, ¿sí? No le pregunte, ¿cómo estás? Porque es doble sentido. ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hijos, busquen la manera de emplearse en casa. Papás, procuren emplearlos, den cariño a hijos. Dios nos va a reclamar el cuidado de nuestro jardín, que es nuestra familia. Si no lo está haciendo, es tiempo de empezar a hacerlo. Dios cuando manda la lluvia regenera automáticamente las plantas. Pídale a Dios en oración que regenere a su familia. Él lo va a hacer, a su esposa, a sus hijos. Dios nos dio un jardín para que lo cultivemos y lo presentemos floreciente, hermoso. Piense en esto. Piense cómo está su jardín. ¿Lo está usted cultivando y lo está usted cuidando? Si no es así, empiece a hacerlo, de verdad, y no se moleste conmigo. No soy yo quien se lo manda, es Dios. Dios se lo dio y a Dios le vamos a rendir cuentas. Podríamos seguir hablando, hermanos, de esto, pero el tiempo se nos ha terminado. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por este mundo maravilloso que nos diste, Señor, en el que podemos vivir el regalo de tu creación. Señor, ayúdanos a apreciar y cuidar el ambiente que nos rodea, a sanarlo, Señor, a ser responsables en el uso de los recursos que nos diste, el agua, los ríos, el aire, los animales, la vegetación, las plantas, los árboles, todo, Señor. Como cristianos queremos ser ejemplo de gratitud y cuidado de la naturaleza. Pero también, Señor, por favor, ayúdanos a cultivar correctamente nuestro jardín, la familia que tú nos diste, como padres, como hijos, como esposo, como esposa, como hermanos, donde quiera que tú nos hayas puesto, Señor. Ayúdanos a ser buenas plantas, ayúdanos a ser buenos agricultores, buenos hortelanos, Señor, porque sabemos, Padre, que un día vamos a rendir cuentas de la administración y del cuidado del jardín de la familia que tú nos diste. Bendícenos a todos, danos fuerza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos, Dios les bendiga. Nos escuchemos primeramente el Señor mañana. Amén.